ustedes una iglesia que sea ferviente en la adoración, que sea profunda en la enseñanza bíblica, que sea fuerte en la comunión unos con otros, pero también que sea una iglesia que ora fervientemente. Y número 5, que sea una iglesia que evangeliza con denuedo y sin temor. ¿Pueden imaginarse esa iglesia así, vamos? A una iglesia así. ¿Cómo se la imaginarían? Todos, cuando se trate de adorar a Dios, todos juntos adorando con todo nuestro corazón, como lo hacemos, ¿verdad? Yo estaba escuchando los himnos mientras cantábamos. Qué hermosos se oyen sus voces, hermanos. Hermoso es alabar a Dios. Qué lindo cuando todos juntos vamos y salimos a compartir nuestra fe, cuando compartimos la enseñanza, cuando hay la comunión, como nuestro hermano que nos está invitando la próxima semana. Disfrutar esos tiempos, ¿verdad? Pero todavía hay algunos que nada más los vemos en determinados momentos, ¿sí? Todavía hay algunos, y podríamos decir nombres, ¿verdad? Porque no es nada oculto ni es vergonzoso, pero algunos nada más los vemos, les gusta mucho la comunión, ¿verdad? Cuando estamos conviviendo, la comunión, ahí estamos todos, y qué hermoso es esto. Pero hay algunos de nosotros que no nos vemos en la oración, y mucho menos nos vemos en el evangelismo. Entonces la meta es hasta que todos compartamos todos los momentos que se debe vivir en la iglesia. ¿Sí, hermanos? Todos los momentos. Cada uno de estos, no son muchos, son 5 áreas que hemos estado viendo. Vimos la adoración, que es muy importante. Vimos la enseñanza, que es muy importante. La comunión, tan importante. Y hace 8 días veíamos qué importante es orar juntos y orar unos por otros. Y el día de hoy, hermanos, veremos por qué el evangelismo debe ser uno de nuestros distintivos. ¿Por qué? ¿Sí? Y entonces quiero invitarles a ir a la primera carta a los tesalonicenses, y quiero que veamos el ejemplo de esta iglesia de Tesalónica. Y vamos a leer el capítulo 1, vamos a comentar algunas cosas que encuentro en ese capítulo y muchos otros pasajes o pocos pasajes bíblicos, pero creo yo que es importante recordar, hermanos, que el evangelismo no debe ser un evento aislado en la iglesia, no debe ser una actividad de evangelismo, ¿verdad? Sino la iglesia misma hemos sido llamados para ser testigos, hemos sido llamados para hablar de Cristo y compartir el evangelio como un estilo de vida, ¿verdad? Están en 1 de Tesalonicenses 1. Voy a leer todo el capítulo, son 10 versículos, así que si gustan, leamos juntos este pasaje de la palabra de Dios. Dice 1 de Tesalonicenses 1, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos para meditar en tu palabra, para reflexionar en ella y sobre todo, Padre bendito, para que nuestras vidas sean desafiadas, sean retadas, Dios, a poner en práctica estos mandamientos, estos preceptos, esta forma o este trabajo o tarea que hacía la iglesia allá en el siglo I, mi Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros a pasar de ser buenos oidores a ser buenos hacedores de tu palabra, Señor. Y te ruego que seas tú moviendo nuestros corazones, seas tú haciendo esa obra de seguir levantando hombres y mujeres para compartir tu palabra con denuedo, sin temor, sin miedo, Señor. Ayúdanos y que el evangelismo y que el compartir nuestra fe con otras personas pueda ser algo habitual en nuestra congregación. Te lo rogamos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Evangelismo, hermanos, como distintivo, como una cualidad en nuestra congregación, no solo en la congregación, pero de manera personal, que cada uno de nosotros pueda ser aquella persona que está dispuesta en todo momento a compartir la palabra de Dios, a compartir nuestra fe. Hace 8 días tuvimos una capacitación preciosa de un método de evangelismo y, hermanos, para compartir nuestra fe de una manera muy sencilla. Y veíamos en este curso de capacitación de cómo compartir de una manera sencilla nuestra fe, y veíamos en segundo lugar a quién compartirle, y la respuesta que encontrábamos ese día era que debemos compartir a nuestros amigos, a nuestros familiares que tenemos más cerca de nosotros, que no conocen a Jesús, a ellos compartirles la palabra de Dios. Y allí está la imagen que hemos venido viendo por estos últimos 5 domingos, y ya vimos adoración, enseñanza, comunión, oración y evangelismo. Y el Señor, estaba tratando de acomodar esto que quiero compartir de este pasaje, pero realmente hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento y especialmente en Hechos, donde la iglesia, donde el Señor Jesús, su deseo fue que fuéramos una iglesia evangelista, ¿verdad? Evangelizadora, que compartiéramos nuestra fe con otras personas. Y quiero que vayamos a Mateo 28, 19, también para recordar que en este pasaje encontramos aquella tarea que hemos llamado la Gran Comisión. Mateo 28, 19. Y vamos a leerlo juntos. Mateo 28, 19. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, leamos juntos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Entonces, la tarea que el Señor Jesucristo nos dejó, la ordenanza es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Ir, ve, es una orden, no es una sugerencia, no es una idea que por allí algunos hermanos andan diciendo de que vayamos a evangelizar. No, es una orden de nuestro Dios. Y debemos estar conscientes y debemos estar seguros que el cumplir órdenes, hermanos, ¿a alguien le gusta cumplir órdenes? ¿Sí? Qué bueno, ¿verdad? A muchos nos gusta. A otros no nos gusta que nos digan las cosas como una orden. Pero esto que el Señor dejó es una orden, un mandato de nuestro Dios. Y vamos a encontrar otro pasaje allá en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero en cada oportunidad que el Señor, o las últimas oportunidades que el Señor Jesús tuvo de hablar con sus discípulos, fue este encargo, este mandato de ir y predicar. Hechos 1, versículo 8. ¿Lo tienen o no? Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor estaba preocupado, digo en el buen sentido esto, porque la fe, porque la salvación que Dios ofrece a los hombres por medio del sacrificio de Cristo se extendiera, más gente conociera de Jesucristo. El Señor estaba interesado en ello. Y las dos veces, digo, el Señor habló muchas cosas más con sus discípulos, pero en la palabra de Dios quedaron registrados estos dos versículos como un encargo urgente, como algo, hermanos, que la iglesia debería estar haciendo. Debería estar haciendo. Y los discípulos, hermanos, sabemos la historia allí en Hechos 2, cuando viene, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y entonces comienzan a hablar de las maravillas de Dios. Y el Nuevo Testamento, hermanos, puede ver cumplida en cierta manera este versículo o este deseo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a Dios, hermanos, muchos lugares, hasta lo último de la tierra, el Evangelio todavía está en camino hacia algunos lugares donde no han escuchado la palabra de Dios, lugares donde no hay Biblias, lugares donde no conocen el nombre de Jesús. Todavía hay gente, hermanos, misioneros y muchos que nosotros podemos conocer que están yendo a compartir el mensaje, pero desde el principio de la iglesia la orden del Señor fue: vayan y prediquen, vayan y prediquen, ¿sí? Vayan y prediquen. Y hermanos, y en este dibujo que tenemos allí de 5 columnas que sostienen nuestra iglesia, el evangelismo es una de estas columnas muy importantes, ¿sí? Entonces, regresamos a Primera de Tesalonicenses, y la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia relativamente nueva. Era una iglesia creciente, era una iglesia no con muchos años de haberse formado, de haberla plantado, pero escribe a los hermanos y el mismo apóstol Pablo queda sorprendido, ¿sí? Queda sorprendido del trabajo que habían realizado, que estaban realizando estos hermanos. Entonces, voy a contestar a 2 preguntas, hermanos, que hice aquí. ¿Por qué el evangelismo debe ser uno de nuestros distintivos o de nuestras prioridades? Y pensando en esta iglesia de Tesalónica, hermanos, antes de ir al primer paso, primer punto,
¿Cuántos creen que el evangelismo es importante? ¿Cuántos creemos, hermanos? ¿Alguien cree que el evangelismo es importante? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuántos creen que usted debe evangelizar? ¿Cuántos queremos eso? ¿Sí, hermanos? Ya menos, ¿no? Pero todavía algunos creemos. Hermanos, la tercera pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a ir hoy? Amén. No vamos a ir, no se espante, ya fuimos los 8 días. No se espante, pero la idea es, hermanos, si tuviéramos que ir hoy, ¿vamos? Vamos. ¿Por qué no ir? ¿Por qué no ir? Si el Señor nos mandó, ¿por qué no vamos? ¿Sabes? Cuando no vamos, pues estamos desobedeciendo, ¿verdad? Cuando no lo hacemos, estamos dejando de lado un mandamiento de Dios, una ordenanza del Señor, que es ir y compartir nuestra fe. Entonces, número uno, si he conocido verdaderamente el Evangelio, ¿cómo puedo quedarme callado? ¿Se han preguntado alguna vez ustedes, hermanos? ¿Cuántos verdaderamente han conocido el Evangelio? ¿Cuántos? La gran mayoría de los que estamos aquí. Ok, ¿podemos quedarnos callados, hermanos, de lo que hemos conocido? ¿Se puede uno quedar callado? No se puede. No podemos quedarnos callados. Si verdaderamente hemos conocido el Evangelio, no podemos quedarnos callados. Allí en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5, dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Yo pregunto, ¿cómo llegó la palabra a su vida, hermanos? ¿Cómo llegó la palabra a nuestra vida? Antes de que conteste, tengo otra pregunta aquí. ¿Llegó la palabra a su vida o llegó la palabra a mi vida como algo teórico? ¿Llegó la palabra de Dios a su vida como pura letra? ¿Como pura letra? O hermanos, o verdaderamente vimos el poder de Dios cuando fuimos salvos. ¿Saben? Estos hermanos no pudieron haberse quedado callados porque lo que ellos conocieron no solamente fue en palabras. Como dice ahí el apóstol Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y muchos de nosotros, hermanos, nos encanta la teoría. Nos encanta el conocimiento intelectual y el conocimiento teórico. Pero saben, hermanos, cuando nada más recibimos la palabra de manera teórica o solamente en palabra, no va a producir nada. No produce nada. Al contrario, el Señor les dijo a los corintios que mucho conocimiento, ¿qué hace, hermanos? ¿Se acuerdan? Envanece. Usted júntese con una persona que intenta saber mucho, ¿sabe, hermanos? Generalmente es alguien que se envanece. No hace mucho. Y en algunos de los casos no hace nada. Porque solamente está llegando a él la palabra. ¿De qué manera, hermanos? Teórica, en pura palabra. Pero cuando vemos y cuando hemos visto que el poder de Dios llegó a nuestra vida y nos salvó y nos perdonó y nos rescató de donde estábamos bien perdidos, oigan, hermanos, no podemos quedarnos callados si verdaderamente hemos conocido el Evangelio.
en una manera completa y no solamente palabras. Los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo le dice aquí: el evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Cuando usted y yo lo único que tenemos es teoría en nuestra mente, cuando usted y yo lo único que tenemos es palabra, vamos a llamarla así, intelectual, hermanos, no produce nada. No puede producir nada. Y el Señor lo dice de una manera muy clara en Hechos, el pasaje que acabamos de leer, 1:8. ¿Cuándo vamos a recibir poder, hermanos? ¿Cuándo? Cuando usted conozca todo lo que está aquí, al derecho y al revés, es cuando usted va a recibir poder. ¿Cuándo vamos a recibir poder? No, ahí está Hechos 1:8. Vamos a ir a Hechos 1:8 y dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, hermanos, entonces la letra pasa a la práctica y entonces podemos compartir el mensaje de nuestro Dios con poder, en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Señor, porque, hermanos, la iglesia de Tesalónica no solamente habían recibido la palabra, o no solamente habían recibido el evangelio por palabras solamente, sino en el poder de Dios. Y cuando usted y yo vamos y hablamos el mensaje del Señor, no vamos en nuestro poder, vamos en el poder del Señor, en el poder del Santo Espíritu de Dios. Pero, y yo estoy seguro que todos habremos visto el poder de Dios. Hace 8 días lo vimos en medio de la oración, ¿no? Este tema, hablando de cuando oramos, hermanos, tenemos muchas probabilidades de ver el poder de Dios actuando. El poder de Dios. Entonces, hermanos, si usted y yo compartimos nuestra fe, y si usted y yo compartimos el mensaje del Señor como solamente palabras, ¿cree que va a surtir el efecto deseado? No. Pero si usted y yo vamos y compartimos, como veíamos hace 8 días, nuestro testimonio del poder de Dios, y podemos decir, sabes, estando yo perdido, estando extraviado, estando, bueno, en una infinidad de problemas, el Señor me rescató de allí con su poder y me salvó y me transformó. Pero, hermanos, el poder del Señor, el evangelio, perdón, es poder de Dios. Amén. Romanos nos dice eso, 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Leamos juntos, por favor. Hermanos, este versículo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio, hermanos? El poder de Dios. Si usted y yo estamos pensando que el evangelio solamente son palabras, estamos equivocados. El evangelio no es una clase de teoría. Cuando vamos usted y yo y compartimos el evangelio, hermanos, el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Y saben, muchas veces ese ha sido nuestro problema.
Digo, a lo mejor lo tenga que decir de una manera personal, pero muchas veces pensamos que el Evangelio son pura letra. Primer paso, segundo paso, tercer paso, primer círculo, segundo círculo, tercer círculo. No, el Evangelio no son solamente letras. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios. Y si usted y yo hemos conocido ese poder de Dios, ¿cómo quedarnos callados? ¿Cómo quedarnos callados? Uno no puede explicarse eso. Entonces, hermanos, si usted y yo hemos conocido el Evangelio verdaderamente, o el Evangelio completo, que es cierto, dice el apóstol Pablo, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hay cierto porcentaje, podríamos decirlo, ¿verdad? Que es palabra de Dios, que es enseñanza. Pero saben, hermanos, dice, sino también en poder en el Espíritu Santo. Allá en 1 Corintios, si vamos, me parece es el capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 2. Nuevamente viene esa preciosa combinación de que no, el Evangelio no solamente son palabras, de que el Evangelio no solamente es una cantidad de intelectualismo o de cosa teórica, pero allí en 1 Corintios 2 dice el apóstol Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con qué, hermanos, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué, hermanos? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde, hermanos? En el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando usted y yo vamos y compartimos, debemos asegurarnos de que no son solo palabras, es poder de Dios lo que usted está compartiendo. Es poder de Dios. Y si usted y yo fuimos alcanzados mediante ese poder de Dios, ¿por qué quedarnos callados? Alguien que ha conocido ese poder verdaderamente no se puede quedar callado, hermanos. Por eso el evangelismo es uno de nuestros distintivos, porque hemos sido, hermanos, hemos sido testigos y hemos visto en carne propia el poder de Dios que salva al hombre. Nuestra predicación, al igual que el apóstol Pablo, debemos proponernos que no solamente, o que no sea con excelencia de palabras o de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuántos han conocido el poder de Dios que salva, hermanos? Que usted no se puede quedar callado entonces. No se puede quedar callado. Algunos de nosotros, en algún momento, en algún momento dado, hemos tenido necesidad de algún médico, ¿verdad? Por cualquier cosa, un dentista, un médico. Y cuando el médico cuando el médico le da el clavo en nosotros, hermanos, cuando le atina el diagnóstico que necesitamos, ¿qué es lo que hacemos? Cuando conocemos a otra persona que con ese problema le decimos, oye, ¿sabes? Ve con tal doctor o con tal doctora. ¿Por qué?
porque ese es bueno. Cuando conocemos un lugar agradable donde comer, donde comer rico, y en una plática con alguien más que nos dice, oye, ¿dónde se come rico? Por acá cerca, que es rápidamente, oye, ¿sabes qué? Ve a tal lugar, ahí, hombre, mira, muy bueno. Recomendamos, ¿no? Hermanos, cuando conocemos el poder de Dios que nos salvó, no deberíamos hacer lo mismo. Pero ¿saben qué hacemos? La gran mayoría de los cristianos del siglo XXI nos estamos quedando callados. Y no debe ser así. Número 2. Si he conocido verdaderamente el Evangelio, entenderé que hay un mundo que debe conocer a Cristo. Versículo 8. Primera de Tesalonicenses 1:8. Que voy a leer desde el 6 para ir dándole el seguimiento ahí a este capítulo. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, estos hermanos habían conocido el Evangelio, habían visto el poder de Dios transformador de la vida de las personas. ¿Y cuál fue la reacción, hermanos? Inmediato, ¿verdad? Salieron y dicen que por toda la región de donde ellos estaban, la palabra de Dios había sido divulgada. Si he conocido a Cristo, hermanos, verdaderamente, si he conocido el Evangelio, entenderé que hay un mundo que debe conocer a Cristo. Familia de cada uno de ustedes necesita conocer a Cristo. Compañeros en el trabajo, compañeros en la escuela, compañeros donde quiera que andamos, hay gente que necesita conocer a Jesús. Pero hermanos, aquellos que hemos visto el poder de Dios nos estamos quedando callados. Y la iglesia en Tesalónica sabía que el Evangelio no era para que nos lo guardásemos, hermanos. El Evangelio no era para que, oh, ya llegó a mi vida, ah, ok, bien padre, aquí nada más yo, qué bonito, qué lindo. No, es para compartirlo, ese regalo que te llegó a tus manos, compártelo con otros. Pero la iglesia dice que partiendo, hermanos, de donde ellos estaban, dice, había sido divulgada la palabra del Señor. Y dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Pregunto, hermanos, ¿la fe, el Evangelio que llegó a nuestras vidas, se ha extendido o ahí se quedó? ¿Cuántos podríamos decir, el Evangelio que llegó a mi vida ha sido extendido porque yo lo he llevado a otros lugares, a otra persona, a 2, a 3 personas o a muchas que no han aceptado a Jesús probablemente conmigo, pero he compartido el mensaje? Su trabajo, hermanos, y nuestro trabajo es compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos podríamos decir con toda certeza, el Evangelio que llegó a mi vida ha sido extendido? ¿Cuántos? Pero en ocasiones, y el grave problema de la iglesia del siglo XXI, hermanos, es que la gran mayoría de cristianos no ha compartido con nadie. Hace 8 días veíamos estadísticas con nuestros hermanos en la capacitación, ¿verdad? Solamente, si no mal recuerdo, ustedes corríjanme, pero solamente un 2% está compartiendo su fe, hermanos. Un 2. Así que de 10 personas, hermanos, que habemos aquí, 2
son los que comparten el mensaje del Evangelio. 2. De 20, 4. De 100, 20. Hermanos, ¿hemos extendido el Evangelio? La tarea es que de aquí el Evangelio se ha extendido por toda nuestra región. ¿Sí? Por toda la región. En ocasiones he mencionado algunos pueblos, ¿verdad? Y me quedo corto porque quisiéramos ir más allá, compartiendo el mensaje poderoso del Evangelio, pero hay un mundo que necesita conocer a Cristo, hermanos. Por favor, les invito a que veamos allí las pantallas. ¿A cuánto les gusta adorar a Dios? Todos. ¿A cuánto nos gusta la enseñanza? ¿Es buena? Muy buena. ¿A cuánto nos gusta la comunión? Amén. ¿Cuánto nos gusta la oración? ¿Y a cuánto nos gusta el evangelismo? ¿Sí, hermanos? Ahí está. No está la hermana Reina aquí, nuestra directora de evangelismo. Pero hermanos, estábamos hablando en la escuela dominical, ¿verdad? Que nos encanta adorar. Y gente paga un boleto por ir a adorar, ¿verdad? Qué absurdo, ¿no? Pero bueno, cada quien sus gustos. Pero escucha, va a ir Miel San Marcos. ¡Eh! Vamos, tantos dólares. Pagan. Va a venir fulano, pagan. Nos gusta adorar. Nos gusta la enseñanza. Muchos nos gusta comprar buenos libros. Es bonita la enseñanza. La comunión nos gusta mucho. Como ya lo mencionaba hace un rato, ¿verdad? Ahí en la comunión nos encontramos con todos, aquel que no venía a la iglesia por 1 mes y medio, 3 meses, invítenlo. Y ahí va a estar, ¿verdad? Qué una buena oportunidad para saludarle, ¿verdad? Qué bendición verlo. Y nos encanta la comunión y la coinonía y compartir el pan juntos, y eso nos gusta. La oración, hermanos, aunque muchos decimos amén, pero en la práctica no lo vemos, porque casi en una manera general, ¿verdad? La reunión menos concurrida en las iglesias, ¿cuál es? Oración. Entonces, ¿ustedes creen que de verdad nos gusta mucho? No. Pero tenemos que orar. Y número 5, el evangelismo. Muchos decimos amén, pero saben, hermanos, a la hora de ir, y como se los mencionaba hace un rato, algunos todavía no los veo, hermanos. No los veo. ¿Y cuál es nuestro propósito? Sí, es ese, hermanos, que podamos ser una iglesia 100% evangelizadora. 100%. Y para pasar a lo siguiente, hablamos en la escuela dominical. ¿Cuántos les gustaría que nuestra iglesia creciera al doble en 1 año? Por favor, enséñenme con su mano. Al doble, no al triple ni al doble nada más. ¿Sí? No hay manos, al doble. ¿Cuántos? La mayoría. Ustedes me van a decir si es difícil o no. ¿Saben cómo podemos crecer al doble? Trayendo uno cada quien. Trayendo uno en 1 año. ¿A cuánto les parece mucho? ¿Es mucho? Uno al año. Entonces, tenemos ese reto. ¿Qué les parece? De aquí a diciembre, hermanos, cada uno de nosotros, para diga uno, ¿sabe? El próximo enero, estas sillas no van a alcanzar, hermanos. No van a alcanzar. Y qué bueno que no alcanzaran, porque probablemente dirían los hermanos, ustedes no caben aquí, ahí está el anexo, allí congréguense. Qué bendición sería eso, ¿no? Pero hermanos, solamente si traemos uno. Pero ¿cuál es el detalle? Que pasan años y algunos de nosotros probablemente hemos pasado 20 años o 10 años en el evangelio y nunca hemos ni siquiera, ya no soñar con traer uno, hablarle a otra persona. Hermanos,
Fuimos alcanzados para compartir el Evangelio. Fuimos alcanzados. El Señor Jesús les dijo a aquellos hombres que estaban allá pescando con su padre en su barca, y les dijo: síganme y los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. El Señor nunca llamó a un grupo, el Señor nunca llamó a un cristiano para tenernos aquí nada más, para que usted sea el único que disfrute el Evangelio y su poder. No. El Señor nos alcanzó para que nosotros alcancemos a otros, hermanos. Y si nada más alcanza usted a uno en un año, y si yo alcanzo a uno, que es muy poco, pero en un año, hermanos, veremos resultados increíbles. Y solamente uno. Anoté esto. Lo que hace distinto el evangelismo de los demás distintivos es que el distintivo del evangelismo, hermanos, es exclusivamente hacia afuera. Los otros 4, hermanos, adoración, enseñanza, comunión y oración, les pregunto, ¿dónde se practican? Aquí adentro. Aquí adentro. Por eso nos encanta, porque es aquí en la comodidad, bien tranquilos. Pero el evangelismo es el único que no se puede practicar aquí. ¿Ese se practica? Allá afuera, hermanos. Allá en el trabajo. El evangelismo. Algo que la iglesia del siglo XXI está olvidando, o quizás desde hace algunas décadas ha olvidado, es el evangelismo. Nos gusta adorar y es muy bueno. A otros les encanta pasar horas y horas profundizando en la enseñanza y es muy bueno. Disfrutamos de la comunión, las fiestas, las cenas, los convivios. ¡Qué gran bendición! A otros, los menos, les encanta orar. Y usted nos verá orando todo el tiempo, pero al llegar al evangelismo, hermanos, aún nos falta tener la agresividad que mostraba la iglesia de Tesalónica. Debemos ser agresivos en el evangelismo, debemos ser intencionales en el evangelismo, hermanos. Todo el tiempo evangelizando. Y número 3, el evangelismo como estilo de vida, una consecuencia natural de alguien que estuvo perdido. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El evangelismo como un estilo de vida, una consecuencia natural de alguien que estuvo perdido. Los tesalonicenses eran idólatras, hermanos. Bien idólatras, tenían ahí un montón de ídolos, ¿verdad? Como algunos de nosotros éramos, que tenían usted allí, que apenas hablamos, no me acuerdo, con alguien de los ídolos que en México se conoce, ¿verdad? Que San Juditas, que San Antonio, que San Martín de Porras, que, bueno, cantidad de ídolos. Pero estos hermanos, cuando se convirtieron, ¿qué hicieron, hermanos? Los ídolos quedaron atrás. Y luego, usted y yo como hijos de Dios, oigan, ya ídolos ya no. Ya no tenga usted en casa ahí el recuerdito, que es que me lo dejó mi abuelita. Pues mándeselo a su abuelita. ¿Nos convertimos o no nos convertimos? Pero ahora, ¿de qué nos convertimos? Estos hermanos dicen que se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. No tenemos que estar allí con nuestros idolitos, hermanos. Cristianos que todavía en su cartera cargan ahí su imagencita, San fulano. ¿Qué creen? Todos los días me hago esta oración, dice. Ahí está, ¿no? Ángel de la guarda. Tú que no me desamparas de noche ni de día. ¿Quién sabe qué tanto se sabe, no? Si nos convertimos a Dios, hermanos, debemos dejar atrás esos ídolos. El evangelismo como estilo de vida es una consecuencia natural de alguien que estuvo perdido. Hermanos, concluyo con un punto más, que este sea uno de nuestros distintivos,
una iglesia que está yendo, una iglesia que siembra la semilla, una iglesia que lanza las redes, una iglesia que evangeliza, una iglesia con compasión por los perdidos, una iglesia que pasamos tiempo allá afuera, hermanos. Allá afuera. ¿Cuántos, de todas las horas que nos reunimos al mes, cuántas horas pasamos allá afuera evangelizando, hermanos? ¿Cada cuándo? Cada mes. ¿Ustedes creen que somos una iglesia que evangeliza? Claro que no. Pero gracias a Dios ya lo hacemos más, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero debe llegar un momento en el que más horas allá afuera, hermanos, y menos horas aquí adentro, evangelizando, alcanzando al perdido. Una palabra clave en el evangelismo. Quiero pedirles que leamos estos versículos rápidamente, ¿sí o no? Así que agarren su Biblia y como si estuviéramos jugando velocidad, ¿sí? Para encontrar pasajes, como el viernes que nuestra hermana Araceli nos hizo ese ejercicio precioso, vamos a ir rápido. Hechos 4:29. Y lo vamos a leer juntos, cada pasaje. Son algunos, no son tantos, pero la palabra clave en el evangelismo. Hechos 4:29. Ok, lo que lo tienen, leamos juntos. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hechos 4:31. Leamos, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Siguiente, Hechos 14:33. Hechos 14:33. Perdonen, Hechos 14:3. Hechos 14:3. ¿Lo tienen, hermanos? Lo leemos. Dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Efesios 6:19. Efesios 6:19 y 20, por favor, leamos juntos. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Primera de Tesalonicenses 2:2. Allí donde estábamos. Primera Tesalonicenses 2:2. Leamos, dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La palabra clave en el evangelismo, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? De nuevo. ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo hablaba la iglesia allá en el primer siglo? Con denuedo. ¿Qué es denuedo? Aquí les describí una definición de denuedo: brío, esfuerzo, intrepidez, valor, decisión, resolución, arrojo, determinación, audacia, ánimo, valentía. Denuedo denota libertad de habla, pronunciamientos sin reservas, y se traduce denuedo: hablar claramente, abiertamente y confiadamente, hablar abiertamente o valerosamente, actuar con confianza y denuedo. Esa, hermanos, es la palabra clave en el evangelismo. ¿Cómo debemos hablar? Con denuedo. Pero hablemos, hermanos.
Si usted y yo hemos conocido el Evangelio, el poder de Dios, no nos podemos quedar callados. Así que nuestro distintivo quinto, no porque sea el menos importante, no hay grado de importancia en ninguno de estos 5, pero debemos, hermanos, tener esto distintivo del evangelismo como un estilo de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hallamos. Y si este año Dios le concede alcanzar más de uno, qué bendición. Pero hagamos todo lo posible por uno para Cristo, cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y así oraremos y nos despediremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias por este ejemplo precioso que nos dejaste escrito de esta iglesia, Señor, que habiendo recibido el Evangelio, no solamente en palabras, pero con el poder del Espíritu Santo, salieron ellos. Salieron y predicaron el Evangelio de poder por todos lados alrededor de ellos. Te damos gracias porque de esos ejemplos que están escritos en tu palabra son los que nosotros queremos aprender, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia como la de Tesalónica, que habla con denuedo el Evangelio. Ayúdanos a cada uno de nosotros, mi Dios, a que estemos comprometidos con la tarea de llevar el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Padre, a vencer cualquier obstáculo, pero que podamos empezar a ir, que podamos algunos continuar, perseverar en anunciar el Evangelio, Señor. Ayúdanos y permítenos esa gran bendición de seguir viendo fruto para tu gloria, Señor.